Hace mucho tiempo, en el antiguo Egipto, se desarrolló una gran historia. Era una historia de libertad y del poder de Dios. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Trabajaban duro y sufrían. Moisés fue elegido por Dios para guiar a los israelitas. Fue a ver al faraón, el rey de Egipto. Moisés le pidió al faraón que dejara ir a los israelitas en libertad. Pero el faraón dijo que no. No quería perder a sus trabajadores. Esto enfadó a Dios. Dios decidió mostrar su poder a Egipto. Quería demostrar que era más fuerte que sus dioses. Así que envió 10 plagas a Egipto. Estas plagas fueron grandes problemas para los egipcios. Cada plaga era peor que la anterior. Las plagas no fueron solo eventos al azar. Tenían un propósito. Cada plaga demostraba que los dioses egipcios no eran reales. Solo el Dios de los israelitas tenía verdadero poder. Esta historia se encuentra en la Biblia, en el libro de Éxodo. Nos enseña sobre la fe y la libertad. La primera plaga convirtió el agua en sangre. El río Nilo se volvió rojo y maloliente. Los peces murieron y la gente no podía beber el agua. Esta plaga desafió a Hapi, el dios del Nilo. Demostró que Dios controlaba el agua, no Hapi. Luego vino la plaga de las ranas. Había ranas por todas partes, en las casas, en las camas y en la comida. Esta plaga se burlaba de Heket, la diosa de la fertilidad. Las ranas eran su símbolo, pero ahora eran un gran problema para todos. La tercera plaga trajo piojos. Pequeños bichos cubrían a personas y animales. Esta plaga desafió a Heb, el dios de la tierra. Demostró que Dios podía crear vida a partir del polvo. Los magos egipcios no pudieron copiar esta plaga. Luego vino la plaga de las moscas. Enjambres de moscas llenaban el aire. Se metían en todas partes. Esta plaga desafió a Kepri, el dios de la creación. Demostró que Dios podía crear y controlar los insectos. Los egipcios sufrieron, pero los israelitas estuvieron a salvo. La quinta plaga fue la muerte del ganado. Vacas, caballos y otros animales murieron. Esto desafió a Apis, el dios toro sagrado. Demostró que Dios tenía poder sobre la vida y la muerte. Los animales de los egipcios murieron, pero los animales de los israelitas vivieron. Luego vinieron dolorosas llagas en personas y animales. Esta plaga desafió a Imhotep, el dios de la medicina. Demostró que solo Dios podía curar. Los magos egipcios ni siquiera podían estar de pie ante el faraón debido a sus llagas. La séptima plaga fue una terrible tormenta de granizo. Destruyó las cosechas y mató a la gente que estaba en el exterior. Esto desafió a Not, la diosa del cielo, y a Osiris, el dios de las cosechas. Demostró el poder de Dios sobre el clima y la agricultura. Moisés advirtió a la gente que se quedara en casa. Las langostas llegaron después. Se comieron todas las plantas que quedaban después del granizo. Esta plaga arruinó el suministro de alimentos de Egipto. Demostró que Dios controlaba la naturaleza. Los egipcios vieron lo indefensos que eran sus dioses contra estos bichos. La novena plaga fue la oscuridad. Durante 3 días, Egipto estuvo completamente a oscuras. La gente no podía ver ni moverse. Pero los israelitas tenían luz en sus casas. Esta plaga desafió a Ra, el dios del sol. La última plaga fue la peor. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Esto incluía al hijo del faraón. Después de esta última plaga, el faraón dejó ir a los israelitas. Por fin eran libres. Dios había mostrado su gran poder. Había derrotado a todos los dioses de Egipto. Esta historia nos enseña sobre el poder y la justicia de Dios. Lecciones de las 10 plagas. La historia de las 10 plagas es muy importante. Nos enseña muchas cosas. En primer lugar, muestra que Dios cumple sus promesas. Prometió liberar a los israelitas, y lo hizo. En segundo lugar, muestra el poder de Dios sobre la naturaleza y los dioses falsos. No hay nada más fuerte que Él. También aprendemos sobre la fe en esta historia. Los israelitas tuvieron que confiar en Dios en los momentos difíciles. Esto les ayudó a creer más en Dios. La historia nos recuerda que debemos tener fe incluso cuando las cosas son difíciles. Las plagas también nos enseñan sobre las decisiones. El faraón tuvo muchas oportunidades de dejar ir al pueblo, pero él seguía diciendo que no. Su terquedad causó muchos problemas. Esta historia sigue siendo importante hoy en día. Nos recuerda el poder y el amor de Dios. Muestra cómo ayuda a las personas que son tratadas injustamente. Las 10 plagas no fueron solo hechos del pasado. Tienen lecciones para nosotros ahora. Podemos aprender de ellas y crecer en nuestra fe.